En el vídeo de hoy os voy a contar toda la vida del zar de Rusia, Iván el Terrible. Esto es un extracto de 2 de los vídeos de la serie de historia medieval de Rusia que hice hace unas semanas. Si queréis verla entera, arriba os dejo el enlace. Para empezar con esta historia tenemos que viajar a los últimos años del reinado de Basilio III, el padre de Iván. Basilio III llevaba 20 años casado con Solomonia Saburova, pero debía de ser estéril porque no le daba hijos. Los boyardos sugirieron al príncipe que buscara una nueva esposa, y esa fue Elena Glinskaya, la hija de Mijaíl Glinsky. Juntos tuvieron un hijo al que se le conocería como Iván el Terrible. Para conmemorar el nacimiento de un heredero, Basilio III levantó la iglesia de la Ascensión, en Moscú, concretamente en Kolomenskoye, a orillas del río Moscova. Su arquitecto se cree que pudo haber sido el italiano Petro Kmali. Luego la pareja tuvo a Yuri, que nació sordomudo. Durante los años 20, Basilio III tuvo diferentes pugnas internas entre su autoridad central y los diferentes príncipes feudales que querían mantener su independencia. Uno a uno les fue desterrando del territorio moscovita, y si eso no funcionaba les ejecutaba sin compasión. En 1533, el gran príncipe de Moscú, Basilio III, estaba cazando a caballo cerca de Volokolamsk, pero empezó a sentirse mal y acabó muriendo de una infección. Así subió al trono moscovita su hijo Iván IV el Terrible, que solo tenía 3 añitos de edad. Reinó medio siglo, 51 años, siendo el gobernante ruso que más tiempo duró en el trono. Mientras Iván el Terrible crecía, de la regencia se ocupó su madre Elena Glinskaya, al menos hasta que murió en 1538, quizás envenenada. Pobre señora. Sí. Pobre señora. Tras esto, la regencia pasó a manos de diferentes familias de boyardos que lucharon entre sí por el control. Iván y su hermano Yuri eran tratados como marionetas por estos nobles, y les fueron cogiendo una tirria de cojones, especialmente al líder de todos, Vasili Suisky. Durante estos años ocurrió la Quinta Guerra Moscovito-Lituana o Guerra de Starodub, que duró de 1534 a 1537. Los polaco-lituanos de Segismundo I exigieron la devolución de los territorios conquistados en las guerras anteriores, pero el ejército moscovita liderado por varios príncipes pudo con ellos y acabó la guerra. El 16 de enero de 1547, cuando Iván IV llegó a su mayoría de edad, un grupo de reformadores conocido como el Consejo Elegido se unió en torno a este joven príncipe. En la Catedral de la Dormición declararon a Iván zar de toda Rusia, título que venía a ser similar al de emperador. Así nació el zarato de Rusia, con Moscú como capital. Tras esto, Iván ordenó la detención de los boyardos que le caían mal y ejecutó a varios. En los años siguientes iremos viendo cómo Iván el Terrible transformó Rusia de un estado medieval a una especie de imperio, aunque habría que distinguir el periodo del zarato con el del imperio ruso, que viene más tarde. Año 1547. Iván IV el Terrible, o Iván Grozny, fue el primer gobernante ruso en ser coronado como zar de toda Rusia. Con ello nació el zarato de Rusia. Con este título, que equivale a emperador, Iván quería igualarse en rango a los gobernantes del Sacro Imperio y del extinto Imperio Bizantino. Este tío está flipado. Otra cosa que ocurrió justo ese año fue el gran incendio de Moscú, que destruyó muchas partes de la ciudad, sobre todo el Kremlin. Murieron unas 3000 personas y los moscovitas culparon del incendio a la familia Glinsky. Por esta razón, Yuri, el hermano de Mijaíl Glinsky, fue apedreado y asesinado dentro de la Catedral de la Dormición. Con esto, esta familia cayó en desgracia y sus miembros trataron de huir del zarato. ¡No, mentira! 2 semanas después de su coronación, Iván IV el Terrible se casó con su primera esposa, Anastasia Romanovna, de la familia de los Romanov. Fue a partir de esta boda cuando esta familia empezó a ganar mucha relevancia entre la nobleza boyarda, tanta que unos pocos años después pasaría a regir toda Rusia. La primera etapa del reinado del zar Iván el Terrible fue pacífica y estuvo llena de reformas, y aquí tuvo la ayuda del arcipreste Silvestre, la del metropolitano Macario y la de su secretario y mano derecha Alexei Adasev. En lo que es la política se estableció el Zemsky Sobor, o Asamblea de la Tierra, el primer parlamento ruso de estados feudales. Participaban el zar, por supuesto, la nobleza y los boyardos de la Duma, el patriarca y el alto clero, y también podían asistir representantes de los comerciantes y habitantes de las ciudades. Esta primera asamblea tuvo lugar en 1549 y se usó mucho para crear nuevas leyes o tratar temas controvertidos. En 1550 Iván creó un nuevo Sudebnik, o Código de Leyes para toda Rusia. Con el Concilio de los 100 capítulos unificó los rituales de la Iglesia Ortodoxa rusa y creó nuevos reglamentos eclesiásticos. También fundó un ejército permanente, cuyas tropas eran las Streltsy.
Portaban un arcabuz y un bardiche, que es como un hacha. También destacan los Gulay Goroz, unas casamatas de madera móviles que servían como cobertura para estos tiradores de infantería. En el año 1552, Iván IV formó un potente ejército y se dirigió al Kanato de Kazán. Este kanato había dejado de ser vasallo de los rusos y ahora se dedicaba a saquear las tierras fronterizas, y eso no podía ser. Gracias a sus 150.000 soldados, arietes, torres de asedio, minería y 150 cañones, Iván pudo asediar con éxito la capital, la ciudad de Kazán. Las murallas de esta urbe fueron derruidas y parte de su población masacrada. En los años siguientes se produjo la rebelión tártara de las poblaciones de alrededor, pero todas fueron sometidas. En 1556, Iván IV tomó el Kanato de Astracán y su capital, Kayitarkán, situada en la desembocadura del río Volga, fue destruida. En estos lugares el zar instituyó el yasak, un tributo especial que iba directamente a las arcas moscovitas. De todas formas, parece que no hubo conversiones forzosas al cristianismo y se les permitió mantener su credo. En 1553 se introdujo la primera imprenta en Rusia y con ella se empezaron a imprimir libros religiosos. Eso sí, los comienzos fueron complicados porque los escribas tradicionales protestaron y las quemaron casi todas. También en esos años, Iván enfermó y casi se muere. Mientras luchaba por su vida, se sintió traicionado por sus consejeros, pues en caso de que muriera, preferían nombrar zar a su primo Vladimir de Staritsa, antes que al hijo de 6 meses de Iván, Dmitri. Cuando Iván se recuperó, ya no se fiaba de nadie, y podríamos decir que aquí comenzó su descenso a la locura, sobre todo con la muerte del pequeño Dmitri, que se ahogó cuando el bote en el que Iván volcó. Horrible, de pena de llorar. A Iván el Terrible le debemos la iglesia más famosa de toda Rusia, la Catedral de San Basilio, situada al lado del Kremlin, en lo que ahora es la Plaza Roja. Lo que más destaca de ella son sus cúpulas de colores en forma de bulbo. Esta iglesia comenzó su construcción en 1555, como conmemoración a la toma de Kazán, y allí reposan los restos del santo San Basilio el Bendito, fallecido 2 años antes después del inicio de la construcción. Este era un tipo que iba desnudo por la calle, pero se decía de él que podía profetizar el futuro y hacer milagros. El mismo arquitecto, Postnik Yakovlev, levantó también el Kremlin de Kazán en los años siguientes. Iván IV mantuvo durante bastante tiempo correspondencia con la reina Isabel I de Inglaterra, y ambos reinos tuvieron muy buenas relaciones, sobre todo a nivel comercial. En Londres se creó la Compañía de Moscovia, que monopolizó el comercio entre ambos países. Uno de los propósitos de esta compañía fue descubrir la ruta del Mar del Norte, para llegar a Oriente evitando el Océano Atlántico. También Iván comenzó a cooperar con los cosacos. Estos cosacos eran una etnia mezcla de eslavos y antiguos tártaros que, tras la caída de los diferentes kanatos, se quedaron a vivir en la zona entre el río Dnieper y el Ural, por la zona norte del Cáucaso más o menos. Se trataba de tribus nómadas dedicadas a la caza y lideradas por un atamán, pero muchos de ellos acabaron formando bandas de forajidos, y como tenían fama de ser unos guerreros realmente buenos, Moscú les entregó dinero y armas a cambio de que combatieran con ellos. Eres un marine con un par de pelotas. En el año 1558 comenzó una larga guerra conocida como la Guerra Livonia, que duró hasta 1583, poquito antes de la muerte del zar. Esta guerra comenzó cuando Iván IV decidió tomar el control de la Confederación de Livonia, las actuales Estonia y Letonia, también conocida como la Terra Mariana, controlada por los caballeros teutónicos. Concretamente tomó el control de Dorpat o Tartu y Narva. A esto se opusieron los polaco-lituanos, que entraron en guerra con Rusia, y a ellos se le unieron los suecos y más tarde los noruegos y los daneses. El bando polaco pronto invadió aquel territorio livonio mientras que Iván IV lograba hacerse con Polotsk. Ahora llegamos a los años 60 del siglo XVI. Fue una época terrible para Rusia, pues a la guerra se le unieron una gran sequía, una hambruna, un bloqueo comercial de la Liga de Hansa y los suecos, y para rematar, nuevas invasiones tártaras. Y la cosa fue peor, porque en 1560 murió Anastasia Romanovna, y aquello afectó profundamente al zar. Se cree que lo pasó tan mal que su salud mental se resintió la hostia, y que poco a poco Iván IV se iría volviendo cada vez más puto loco, hasta ser conocido como Iván el Terrible. Años después, Iván se casó con María Tenryukovna, y tras esta tuvo como 6 esposas más. No le duraban mucho. Para el colmo, uno de sus asesores, el príncipe Andrei Kurbsky, desertó al bando lituano y empezó a devastar regiones rusas. Se dice que esta traición volvió a Iván el Terrible un paranoico, y empezó a sospechar de todo el mundo. Veía traidores en todas partes. Por ello, comenzó a cargarse a los boyardos que le caían peor. Cuidado con este que está loco. En 1564, Iván el Terrible abandonó el palacio por miedo a ser
ser traicionado y se alargó a una ciudad cercana llamada Alexandrov, que se convertiría en la capital del zarato durante los siguientes 16 años. Una vez allí, Iván anunció por carta que abdicaba porque los boyardos le ponían pegas todo el rato para gobernar con justicia. El pueblo llano se acojonó. ¿Cómo iban a estar protegidos sin un señor que les gobernara? Por ello, empezaron a exigir que volviese. Los boyardos, presionados, acabaron uniéndose también a esta petición. Iván dijo que solo volvería a cambio de una cosa, el poder absoluto. Esto se tradujo en una cosa llamada Oprichnina, que duró de 1565 a 1572 y significa separar. Básicamente Rusia quedó dividida en dos. Por un lado estuvo la Oprichnina en el noreste, que sería un territorio donde el poder absoluto sería para Iván IV, tanto la administración como los ingresos. Los boyardos de la zona fueron deportados a Kazán. El resto del país, la Zemshchina, se la dejó a los boyardos y a su duma. Ellos se administraron mediante el Mesnichetstvo o algo así, un sistema por el cual los boyardos con orígenes más antiguos podían reclamar un mayor cargo en el estado e ir escalando puestos según otros morían. Durante los 7 años que duró este régimen, Iván el Terrible persiguió fieramente a sus adversarios políticos. Aquí Iván I creó a los Oprichniki, una tropa de élite que le mantendrían una obediencia ciega. Vestían de negro y tenían como insignia una escoba y un cráneo de perro, pues su misión era olfatear y barrer a los traidores y enemigos del zar. Fueron conocidos popularmente como la tropa satánica. Con ellos, Iván se dedicó a atacar a los boyardos de ese territorio que no le eran dignos de confianza, y arrestó, torturó, ejecutó y deportó a cientos de ellos y sus familias. Incluso Iván ordenó el asesinato del metropolitano Felipe cuando denunció todas sus matanzas. Adiós, un beso. En 1568, Iván IV se metió en guerra con los turcos otomanos en la guerra ruso-turca. Duró 2 años. Comenzó con el ataque de los otomanos al territorio de Astracán para intentar conquistarla y poder construir un enorme canal entre los ríos Volga y Don. Gracias a que la armada otomana fue destruida por una tormenta, los rusos lo tuvieron bastante fácil para salir victoriosos. Ya conté hace 2 capítulos que el reino de Polonia y el gran ducado de Lituania se habían unido en 1368 bajo la unión personal de la dinastía Jagellón. En 1569, con la muerte sin heredero de Segismundo II, gracias a la unión de Lublin, esta unión personal se reemplazó por una unión real con una monarquía electiva. Esa fue la llamada República de las Dos Naciones o Mancomunidad Polaco-Lituana. En 1570, Iván IV fijó todas sus sospechas en los ricos nobles de la ciudad de Novgorod. Le llegó info de que planeaban desertar y entregar la ciudad a la Mancomunidad Polaco-Lituana, por lo que envió a sus Oprichniki y estos saquearon, incendiaron y destruyeron la ciudad, asesinando a unas 3000 personas, aunque podrían haber sido muchas más. Al año siguiente, en 1571, comenzó la guerra ruso-Crimea, que duró 2 años. Los turcos que gobernaban Crimea, liderados por el Khan Devlet I Giray, lanzaron una invasión contra el territorio ruso, aprovechando que los rusos estaban ocupados con la guerra a Livonia. Llegaron hasta Moscú y la hicieron arder por completo. Se estima que murieron más de 50.000 personas. Después los turcos se dedicaron a hacer tropelías por toda Rusia, hasta que las tropas de Iván IV les vencieron en la batalla de Molodi de 1572. A pesar de la victoria, sus tropas de élite Oprichnik habían acabado casi todas muertas, por lo que ese mismo año Iván abolió la Oprichnina. Dicen que porque el zar ya no se fiaba de los Oprichniki que quedaban. Con esto, las tierras fueron devueltas a sus antiguos dueños. Si es que seguían vivos, claro. En 1575, Iván el Terrible volvió a fingir que renunciaba al trono y proclamó como nuevo zar a Simeón Bekbulatovich, un estadista de origen tártaro. Reinó un año como un títere. Se dice que Iván le obligaba a confiscar tierras al clero mientras fingía no estar de acuerdo. Así, cuando al año siguiente recuperó el trono, devolvió algunas tierras, pero otras se las quedó para él. ¡Macho, vale ya, tío! Mientras tanto, Iván IV otorgó a la familia de comerciantes Stroganov una patente para colonizar Siberia.
Así, en 1580, desde Perm, comenzó la conquista rusa de Siberia. Esta familia contrató al líder cosaco Yermak Timofeyevich para que les ayudara con su empresa de conquista. Con unos pocos disparos y algo de diplomacia, convenció a diversas tribus siberianas que aceptaran la soberanía de Rusia. La resistencia del Kanato de Siberia o de Sibir, liderada por el Khan Kuchum, contraatacó a saco, pero tras la batalla del Cabo Chuvas, ocurrida en 1582, los rusos acabaron dominando buena parte de la Siberia occidental. La capital del Kanato, Isker o Kaslik, fue conquistada por los rusos. Al lado de este lugar, Yermak levantó un fuerte llamado Tobolsk. Con esto Rusia se expandió más allá de los montes Urales y comenzó a conquistar y colonizar el norte de Asia. Esto se hizo a través de fuertes comerciales llamados ostrogs, que luego se convertirían en las futuras ciudades siberianas. Allí llegarían pieles y minerales de la zona con los que comerciar. Por otro lado, Kuchum comenzó una lucha de resistencia, que si bien no logró nada, sí que pudo vengarse de Yermak, pues mató a la mayoría de sus soldados. Yermak logró huir herido, pero acabó ahogándose en un río. A todo esto, la guerra livonia continuaba. En 1582, Rusia y la Polonia de Esteban Batory firmaron la paz de Yam-Sapolsky, donde Rusia se rendía y renunciaba a las demandas sobre Livonia. Al año siguiente llegó la paz con Suecia, donde Rusia perdió más territorios. Por fin había acabado esta guerra, que solo causó la ruina de la economía rusa y sentó las bases para un periodo de crisis que veremos luego. En los últimos años de vida del zar Iván el Terrible, parece que se le empezó a ir mucho la olla, más de lo habitual. Se cuenta que en un ataque de ira, golpeó a su nuera embarazada por usar ropa indecente, y aquello le causó un aborto. Su hijo Iván, el heredero o zarevich y marido de esta muchacha, se enfadó mazo con su padre y ambos discutieron. Iván el Terrible, cabreado, golpeó a su hijo en la cabeza con un bastón y lo dejó muñeco. Me parece espantoso, o sea, que ocurran esas cosas en las familias es terrible. Tras haber matado a su hijo, Iván volvió a instalar su capital en Moscú. Dicen que se arrepintió de ello toda la vida. Luego se dedicó a seguir purgando a súbditos que le caían mal. Tuvo sífilis y los médicos le recetaron tomar pequeñas dosis de mercurio, algo que acabaría afectando a su salud. En fin, que con estas muertes el único que podía heredar el trono era su hijo menor, Feodor o Teodoro, que era un tipo muy incompetente, de mala salud y poco carácter. Llegó al trono tras la muerte de su padre en 1584, a quien le dio un derrame cerebral mientras jugaba al ajedrez con su consejero Bogdan Belsky.